Buenas tardes, ¿cómo están? Yo no vi el video que estaban viendo ustedes, solo escuchaba la música y sentía como la necesidad de empezar actuando, una cosa así, con esos violines. Acompáñenme a orar y empezamos. Cierre sus ojos, incline su rostro y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Gracias, amado Padre, por una nueva oportunidad de vernos, una nueva oportunidad de celebrar, Señor, que vivimos una vida de relación íntima contigo, que en cada día y cada segundo de nuestra vida, incluso cuando fallamos, ahí estás tú y venimos a celebrar esa relación que tú nos has permitido tener. Y qué chévere verme con mis hermanos y mis amigos hoy acá, porque estamos todos unidos en la misma idea de que la gloria es tuya y que aquí solo somos un grupo de pecadores que se han arrepentido y que buscan cada día ser más como tu Hijo Jesús. Gracias por esta oportunidad, bendice este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y amén. Tuve una pesadilla. El otro día me levanté como medio asustado. Pues no, asustado no, como preocupado. Yo estaba bien preocupado y empecé a recordar qué era lo que me estaba soñando. Y me estaba soñando que estaba predicando en una iglesia. No con ustedes, no vi sus caras. Pero estaba predicando en una iglesia. Habían unos poquitos de ustedes. Ya les voy contando la pesadilla. Y entonces empecé a predicar algo, no me acuerdo ni qué estaba predicando. Y resulta que en la predicación, ustedes han visto que en las tertulias, ¿quiénes se han conectado a las tertulias? Yo tengo una costumbre en ese tipo de charlas como de preguntar todo el tiempo, ¿vamos claros hasta ahí? ¿O usted entiende tal término? Y empezamos como a discutir eso, y eso se me pega, y entonces a veces en predicaciones como esta, que son menos tertulia y más exposición de la palabra, me queda como eso. Entonces yo me acuerdo que en el sueño no sé qué pregunta hice, esas preguntas que ustedes me escuchan hacer en las tertulias, y pregunté, y se formó un debate, pero que no se imaginan en esa iglesia. Y entonces se formaron incluso grupos, y yo, no, pero esperen, cálmense todos. No, se formaron los que decían que sí, los que decían que no. Se formó terrible, y empezó cada vez como el ambiente a ponerse más pesado. Habían luces parecidas a estas, pero empezaron como a ser así robóticas, como cuando cantaron ahorita la canción esa, todas psicodélicas. Me acuerdo que estaba el gordo en esa iglesia, él fue conmigo allá a predicar. Y el gordo, no sé por qué, tenía un pianito al principio o como unos violines como esos. Y de un momento a otro, en medio del caos, yo escuché que la música de fondo era una canción de rock progresivo. Y estaba eso sonando, pero así, creo que era una canción de Dream Theater incluso. Quienes han escuchado rock progresivo saben de qué hablo. Y yo, ¿dónde está el gordo para que quite esa canción? Porque eso como que está agitando más la gente ahí, y la gente allá peleando. Y los chinos empezaron a correr así por todo lado y hay un descontrol total. Tranquilos que no voy a predicar de eso hoy, de eso no voy a hacer doctrina, ¿no? Eso es lo que les estoy contando para que... Y entonces me acuerdo que cogí un chino, venga, lo atrapé así, venga, usted, ¿quién es su papá? No, no está. Y cogí a otro, ¿y quién es su mamá? No, no está. Y esos chinos son un relajo. Y se formó el relajo, yo dije, no, ya no puedo continuar el mensaje porque pues esto se formó, fue acá una plaza de mercado, entonces yo no voy a seguir. Entonces yo apagué el micrófono y me fui. Y en la puerta me encontré al que era el pastor de esa iglesia. Y le dije, pastor, qué pena, yo no puedo continuar dando el mensaje porque usted tiene ovejas muy desobedientes, usted tiene ovejas una congregación muy alborotada, yo no sé qué les está pasando. Y el pastor me habló como si él estuviera acostumbrado a eso y me dijo, es que a ellos usted tiene que darles una regla clara. Si usted se pone a hacerles preguntas, usted pierde, hermano. Y ahí me desperté y dije, uy, está fuerte ese masato. ¿Les gusta el masato? ¿Sí ven que yo hago preguntas? ¿Sí ven? No se vayan a poner a pelear por masato. Entonces yo me quedé pensando acerca de eso y dije, oiga, y yo creo que en la vida real, sin la canción de Dream Theater ni ese algarabía que hay, sí hay cierto público cristiano
que está esperando todo el tiempo la píldora, la receta, el punto A, B y C, porque si no, como que entra en conflicto. Entonces hay una escasez de razonamiento en los auditorios cristianos, porque como que si alguien dice algo polémico o algo, un tema que sea complejo de abordar porque requiera hacer silogismos complicados, entonces como que la iglesia como que, uy, no me prediqué eso, ¿no? Hoy la charla estuvo como floja. Yo quería era el 1, 2, 3 para salir a mi casa contento y saber que todo me va a salir bien esta semana. Y les conté eso, y bueno, yo sé que no estoy diciendo que ese tipo de predicaciones estén mal. De hecho, es uno de los modelos, uno solo de muchos modelos, que una ciencia de la teología que se llama la homilética dice que se puede aplicar. Uno puede aplicar un modelo, y es uno muy usado, que es una introducción que llame la atención del público, como espero que mi pesadilla haya hecho con ustedes. Luego empieza con una punto 1, 2, 3, los que sea, de menor a mayor importancia. Y por último, una conclusión que es el clímax de la enseñanza. Y eso no está mal usarlo. El problema es que cuando no se usa esa clase de formato, como que muchas personas dicen, ay, yo como que hoy no sentí la prédica. Y pues a veces acá en nuestra congregación usamos muchos más formatos que solo el 1, 2, 3. A veces hay el 1, 2, 3. A veces está la intro, el 1, 2, 3 y el cierre y todo perfecto. A veces no es así. A veces arrancamos de una con la idea principal y desarrollamos esa idea a lo largo de toda la enseñanza, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, como estamos estudiando la palabra versículo a versículo, a veces no vamos a encontrar tantas enseñanzas con ese ABC, que yo no sé si sea que se lo aprenden más fácil, creería yo que tampoco, porque de pronto si les pregunto cuál fue el ABC de hace un mes, de pronto no se lo recuerdan como tan fácilmente, pero sí las charlas anteriores, y recuerdo para empezar esta charla de hoy, las palabras de Nana el miércoles, por ejemplo. Y yo digo, pues ella no dijo un ABC, pero sí recuerdo principios básicos que yo puedo volver a veces en mi cabeza, o lo puedo volver 1, 2, 3, o solo uno. Pero lo importante es que de cada enseñanza que estamos abordando en esta serie de Timoteo que estamos haciendo ahorita, cada versículo que vamos abordando deje una marca en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que digamos, listo, yo no me acuerdo cómo fue que presentaron esa idea, pero recuerdo que esa idea quedó grabada en mi mente. Entonces les pregunto, ¿cuál fue la idea grabada en su mente del miércoles pasado? No puede contestar alto, ni nada. ¿Alguien puede alzar la mano? Ángela. Ser santos, como Jesús fue santo. ¿Alguien más tiene una idea? No, entonces tiene que volver a verse el streaming. Nana estuvo hablando de segunda de Timoteo capítulo 1, y ella abordó el versículo 9. Y efectivamente, como dice Ángela, habló bastante acerca de un tema. El tema fue la santidad. Y voy a hacer un pequeño intro al versículo 10 que vamos a estudiar hoy, recordando un poco lo que dijo ella en el 9. Voy a leer entonces versículo 9 y versículo 10 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y el miércoles estuvimos aprendiendo, cuando Nana enseñó acerca del versículo 9, la importancia que hay en que podamos recordar que el llamamiento santo, como dice la Reina Valera, o llevar una vida santa, como dice la traducción viviente, es algo que tenemos que tener como una práctica continua en nuestras vidas. Ella nos explicaba que ser santo no es no cometer errores, ni cometer fallas, ni ayudar a otros. Incluso puso ejemplos en los que aun cuando ayudamos a otros, la estamos desembarrando. O incluso cuando creemos que estamos haciendo algo muy piadoso como alabar a Dios, en medio de esa piedad, entre comillas, estamos cometiendo pecados porque todo el tiempo nuestra naturaleza está ahí tratando de que nosotros
seamos dominados por ella. Entonces, en medio de una alabanza como la que tuvimos hoy, usted puede estar genuinamente y de corazón alabando al Señor, pero dentro de suyo su carne diciéndole, oh, tú eres el alabador número 1 de Casa Oresca, ¿sí? Y entonces ahí hay pecado ya, ¿o les parece muy santo ese pensamiento? ¿Cierto que no? O usted puede estar alabando y decir, uy, esa pinta de esa, ¿cómo se vino hoy? Y eso usted decir, bueno, pero ¿de dónde salió eso? Pues le informo, de su corazón, de donde provienen los homicidios, las mentiras, todo eso dice la palabra. Entonces Nana nos explicaba que la vida de santidad era una vida separada para Dios y que incluso nos explicó con ejemplos del Antiguo Testamento como cuando determinaban o Dios le daba el título de santo a algo era porque ese algo era separado. Entonces usted y yo, para llevar una vida santa, no significa que tengamos que ser santurrones, hipócritas, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que vivir una vida ¿cómo? Separada. ¿Separada para qué? Separada para Dios. Eso significa tener una vida santa. Les hice el resumen, pero véase la charla que estuvo buena. No se acostumbre solo al te lo resumo de cada charla. Y después de eso, Nana abordó un pedazo desde el cual vamos a iniciar hoy, que es el pedazo que dice, esto no fue por nuestras obras, sino simplemente fue algo que Dios determinó desde antes de la fundación de los siglos. Y usted dirá, y así empezamos hoy, ¿cómo es que Dios pudo determinar eso? No voy a hablar del tema de que nuestras obras valen o no valen, porque eso ya lo habló Nana el miércoles, pero sí abordar aquella parte que dice desde antes de que el mundo existiera, ya Dios había determinado quiénes iban a llevar una vida santa. Eso teológicamente se conoce como la doctrina de la predestinación. Y es una cosa que yo dije, ¿será que hablo o no hablo de ese tema hoy? Porque qué tal que se pase como la pesadilla y empiecen uno, ¿cómo así que es? Como un amigo una vez me dijo, ¿usted cree en la teología de los robots? Así todo ofendido. Y se fue, venga, pero hablemos. Y bueno, no. Entonces, resulta que una cosa que hemos venido enseñando en las tertulias, en otras charlas, yo lo he recordado un par de veces aquí, es un asunto que se llama una antinomia. Y en la Biblia pasan varias de ellas. En este caso, para hablar de esta doctrina o esta enseñanza acerca de cómo Dios eligió personas para llevar una vida santa, o sea, ¿cómo? Separada para Él. Dios estableció una elección previa y la palabra que hemos usado para esto se llama antinomia. Y una antinomia no es solo con este tema, sino con cualquier dos temas que ambos sean verdad, pero que tengan una aparente contradicción. No se asuste que eso pasa todo el tiempo. Le voy a dar un ejemplo. La física mecánica determina todos los comportamientos del mundo que vemos y que es observable desde nosotros y nuestro cuerpo y cómo funciona si dejo caer este celular, cuál es la fuerza, la velocidad de la gravedad. ¿Alguien se la sabe? 9.8 ¿qué? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Quién dijo 9.8? Muy bien, muy bien. Metros sobre segundo cuadrado. Eso estudia la física mecánica. La física mecánica es la que nos permite tener automóviles, las que nos permiten crear grandes edificios, la que permite que los satélites estén arriba del espacio, orbitando, la que permite que las naves espaciales vuelen por ahí, lleguen robots a Marte, al planeta de fuego, como dice mi hijo, creyendo que es el del Principito. Pero, y por otra parte está la física cuántica. La física cuántica tiene unas leyes y en Austria tienen un colisionador de hadrones, se llama esa vaina, y lanzan desde kilómetros de distancia partículas subatómicas para que se exploten en la mitad y le toman la foto. ¡Pah! Eso se llama el CERN, CERN. Y la física cuántica, que estudian en ese lugar y en otros lugares del mundo, tiene leyes rarísimas que no se parecen en nada, en absolutamente nada, a la física mecánica, o sea, al mundo observable. En la física cuántica hay cosas terriblemente diferentes que si las aplicáramos al mundo normal, pues no sé, uno se bajaría del carro, pondría el pie y en vez de sentir asfalto, puede que uno se vaya a un hueco y resulte en otro país. Así funciona la física cuántica más o menos para entender. Yo sé que si un físico me escuchara diría, este bobo que está diciendo, pero para que entendamos acá un poquito, pero para entender eso hay que estudiar muchísimo, muchísimo. Albert Einstein se murió buscando una solución a esas dos verdades, porque si usted se baja de su carro y pone el pie, usted no se va por un hueco, ¿sí o no? Usted no se le mueve el piso, sino usted pisa sólido.
Así que la física mecánica es cierta y es comprobable, pues claro, construimos edificios, mandamos satélites y todo eso usando las fórmulas de la física mecánica. O sea que es muy cierto y muy comprobable, sí. Y la física cuántica es cierta y comprobable, claro, hay un colisionador que le toma fotos a esas partículas subatómicas, bosones y demás, que dice, estas fórmulas también son igual de verdaderas. Entonces hay una contradicción entre las dos leyes, porque si ambas leyes se pusieran a la par, no habría manera de que empataran. Pero tenemos que creer ambas, ¿hasta cuándo? Hasta que algún físico, como Albert Einstein, murió sin conseguirlo. Él murió consiguiendo resolver ese conflicto entre los dos mundos de la física. Y hoy en día hay muchos científicos, mientras usted ve Netflix, hay gente quemándose las pestañas, tratando de encontrar la solución a ese problema. De hecho, el día que la encuentre alguien, se vuelve millonario. Si usted dice, estoy vaciado y todo, estudie física cuántica y resuelva eso. Y verá que le dan un Nobel y se vuelve millonario. Y hay gente postulando teorías, que la teoría de cuerdas, la teoría de membranas, etcétera, etcétera, para lograr empatar y encontrar como una sola ecuación física universal que pueda explicar los comportamientos cuánticos y los comportamientos mecánicos. ¿Muy enredado o estamos claros hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces ahí hay una antinomia. Hay dos verdades comprobables que se contradicen y que se resolverán el día en que un físico diga, encontré la fórmula y así funciona el universo completo. No sé si algún día pasará eso, pero ese día se resolverá esa antinomia. En la teología y en la Biblia es igual. Entonces, cuando vemos versículos como este, versículo 9 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, vemos cosas que dicen Dios determinó desde antes de la fundación del universo quiénes iban a llevar esa vida santa, quiénes iban a tener ese llamamiento santo. Pero en la Biblia, y porque usamos el tema de la antinomia acá, también es muy claro que el hombre y que todos nosotros tenemos absolutamente toda la responsabilidad de las cosas que decidimos. Esto creo que lo hemos hablado ya en varias reuniones. Porque ambas verdades están en la Biblia. ¿Y cuándo se resolverán? Cuando un físico encuentre la... No, un físico no resuelve esto. Se resolverán cuando estemos con Cristo y se cumpla eso que dice en la Biblia de que en parte conocemos ahora, pero que luego conoceremos completamente cómo funciona el asunto. Entonces, por ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que con la física mecánica. Usted no dice, uy, qué miedo bajarse del carro. ¿Qué tal yo pise y me vaya por allá para otro planeta o para otro país? ¿Cierto que usted no piensa eso? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar las dos verdades. Yo me acuerdo cuando yo llegué a ese tema hace muchos años, yo me obsesioné también como si fuera un físico. Y yo dije, tiene que haber alguien que haya hecho un estudio y que haya resuelto el asunto. Y no, todos los grandes estudiosos y eruditos, todos llegaban a la misma conclusión. Hay que aceptar ambas verdades. Uno no puede decir que todo depende absolutamente o que solo depende de las decisiones del hombre, porque en la Biblia también está la verdad de que Dios ha determinado salvación para unos. Lo máximo, digamos, que uno puede explicar es las razones por las cuales eso ocurrió, pero uno tiene que aceptar estas verdades. Diga, yo acepto las verdades. Acepto que soy responsable de todo lo que decido. Dígalo, pero no. Digo, acepto que soy responsable de todo lo que decido en mi vida. Y diga, y acepto que Dios es soberano y ha escogido personas. Dos verdades que parecen chocar, pero que usted no va a resolver, ni yo voy a resolver, y las vamos a aceptar porque están en la palabra. Un día las resolveremos. Entonces acá está hablando de la segunda parte, no de la parte de la responsabilidad, sino de la parte en la que Dios elige personas. Y usted dirá, ¿de qué sirve eso? ¿Cierto? ¿De qué sirve saber ese tema o no saberlo? Bueno, las causas por las cuales Dios tuvo que hacer eso sí están escritas en la Biblia. Juan capítulo 3, por ejemplo, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. O sea, Dios proveyó salvación para los seres humanos como usted y como yo, pero usted y yo lamparosos no quisimos aceptar esa verdad que venía de Dios. O sea, nos dio la salvación y nosotros dijimos, no gracias, yo estoy acá bien con mi pecado, el infierno así rico, calientico, y dijimos, no quiero saber nada de Dios. Eso es lo que dice la Biblia que los hombres hacemos. Por eso, en un acto que nadie nota, empieza Dios a escoger personas y a través de su Espíritu Santo hacer que nazcan de nuevo y que piensen de manera diferente. Si usted hoy está en una silla de este auditorio y dice, uy no, pero yo la verdad no estoy de acuerdo con eso que está diciendo Saulo. Me parece un rabón decir que
que Dios escoge personas porque entonces, si Dios escoge pues los que no ha escogido, entonces ¿qué? ¿Qué errado? Nada, ¿no? Esas preguntas también están en la Biblia, pero no voy a citar a Pablo, sino citaré a un predicador, Charles Spurgeon, cuando habló de ese tema, y lo diré en mis palabras. Si usted está sentado ahí y usted piensa eso, usted dice, uy, no, es que Dios es un injusto, tan rabón, ¿sí? Pero acuérdese que hay dos verdades. Usted es 100% responsable de lo que decide. Pero si por alguna razón usted se le olvida eso y dice, uy, no, Dios tan rabón. Y es como mi amigo que dice, ¿usted cree en la de los robots? Entonces yo le digo, como dijo Spurgeon en aquel sermón, si usted está renegando de eso, no lo entiendo. Porque usted está diciendo que no se le ha dado algo que no quiere. Y eso suena muy extraño. Porque si acá a la salida mi esposa trae tinto, así como a veces hacemos, y empieza a dar tinto, dan tinto gratis para todo el que quiera. Tinto, ¿quiere tinto? ¿Quiere tinto? Sí, yo quiero. Y alguien no quiere tinto, dice, yo no quiero tinto. Y luego ese alguien se para ahí adelantico y dice, tan rabón Andrea, vea, le da eso, sí, a mí no. Ah, no, pero tome que si quiere tinto, pues tome tinto. No, yo no quiero su tinto, no quiero su tinto. Pero tan rabona le da solo a los que usted quiere. Así de ridículo suena a alguien que dice, yo no quiero seguir a Dios, yo no quiero conocer a Dios, no me interesa tener una relación con Él, pero tan rabón que solo escoge unos. Así de ridículo suena. Porque la Biblia también tiene promesas sólidas y firmes de que cualquiera que se acerque a Él, Él no lo echa fuera. Y entonces, por el contrario, si usted está en esa silla hoy, como dijo Spurgeon, y usted dice, yo quisiera, no sé si clasifique, pero yo quisiera acercarme hoy a Dios, yo quisiera, tan bonito eso que dijo Nana el miércoles de la santidad, yo quisiera ser una persona separada, yo sé que mi vida ha venido de mal en peor por la ausencia de Dios en mi vida. Yo quisiera ser esa persona. Me da susto no ser de los que eligió, pero yo quisiera con todo mi corazón entregarme a Él. Téngalo por seguro de que usted ya es uno de los elegidos. Usted está diciendo algo que solo alguien que ha recibido el toque del Espíritu Santo puede decir, y es afirmar que Cristo es el Señor. Primera de Corintios 12 dice que nadie puede decir que Cristo es el Señor sino a través del Espíritu Santo. Así que tranquilo, si usted está acá hoy, no se preocupe por tanta teología y tanta vaina, se la cuento por cultura general, pero si usted dice, yo sé que soy responsable de mis decisiones y que esas decisiones me van a llevar tarde o temprano al infierno, yo quiero es la salvación en Cristo. Y entonces ahí entra el versículo número 10, que es el que continúa a esa enseñanza del miércoles. Y el 10 dice una cosa muy, muy chévere. Dice, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente. ¿Cómo? Evidente. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente por si acaso. Mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, otras versiones dicen, del Evangelio. Así que Dios hizo dos cosas después de hacer eso que ya hablamos de las dos verdades. Por un lado, hizo que fuera evidente para nosotros que eso que Él había dicho era verdad. ¿Y cómo lo hizo? De acuerdo a este versículo. A través de enviar a su Hijo y que nosotros lo viéramos acá en la tierra, bueno, nosotros no, los que vivieron con Él hace 2000 años, y que le viéramos hacer lo que hizo, y a través de Él fue evidente lo que Dios había prometido cuando dice, yo he llamado personas. ¿Y cómo van esas personas que Él ha llamado, que somos usted y yo, a no ser que usted sea alguien que no quiere tinto, y dice, tan rabones los que dan tinto, a no ser que usted sea esa persona, que espero que no haya ninguno acá, si usted realmente dice, no, pues tinto, yo quiero tinto porque necesito tintico. Les estoy dando ganas de dar tinto, ¿cierto? Todos ahorita, uy, no tinto. Y no trajimos hoy. ¿Sí trajeron? ¿Quién trajo? Ush, ¿qué nivel? Entonces sí hay tinto. Entonces necesito que ellas al final me echen ojo quién no quiere tinto y luego ahí dice, tan rabonas. Entonces, cuando Dios determina eso y llama a personas santas, dice, las llama a través de algo que ha sido evidente, que es la venida de Cristo a la tierra. Y luego dice, y esas personas van a encontrar su llamado, usted y yo vamos a encontrar el llamamiento a la vida santa solo a través de una herramienta. Y dice que es la buena noticia o el evangelio. ¿A través de qué?
¿A través de promesas de televangelistas? No. ¿A través de experiencias emocionales tremendas? ¿A través de pesadillas como las que yo tuve? No. A través de una sola herramienta usted y yo podemos llegar a vivir esa vida santa que el versículo 9 decía, y es el Evangelio. Así que si usted dice en este momento, no sé qué es el Evangelio, por favor hable con nosotros al final. Si usted de verdad genuinamente dice, no, yo cuando usted dice o Aldo dice, el Evangelio de Cristo, hermanos, y yo la verdad no entiendo qué es el Evangelio, hable con nosotros al final y con gusto se lo explicamos. No importa si nos tenemos que perder el partido contra los denunciadores. Nos quedamos acá explicándole, porque usted necesita saber el Evangelio para poder encontrar el llamamiento santo o poder llevar una vida santa y ser una persona que se encuentre finalmente con su Creador. Y resaltaba yo esa palabra evidente, porque algo que suele suceder en el mundo que vivimos es que hay personas, cientos de personas que no tienen problema en admitir que hay Dios. Son muy poquitos los ateos, ¿sí sabían? Son muy poquitos. Usted haga la encuesta en su familia, en su grupo social, y usted mira ahí, la mayoría cree en Dios, la mayoría. Muy poquitos dicen, yo de verdad no creo, yo... Es más, en los círculos académicos, cuando yo estuve en la universidad y demás, casi nadie se autoproclama ateo, ni siquiera los científicos que son anticristianos se proclaman ateos. Por ejemplo, Richard Dawkins, que le da palo a los cristianos y demás, y que también se lleva su leñera cada vez que una apologeta sale y le dice, venga, hablemos. Él dice, yo no soy ateo, soy agnóstico, porque los agnósticos dicen, no tengo evidencia para saber si hay o no hay Dios. Pero en el fondo dicen, pero la verdad es que no creo. Pero la mayoría de personas creen que hay un Dios. El conflicto aparece cuando uno les dice, es que solo hay un Dios. No es el Dios que usted se imagina, no es el Dios que está en su mente, el Dios que usted dice, que Chuchito me ayude para el examen que tengo esta tarde de matemáticas. O, estoy embalado y que Dios me ayude. Esos son tal vez versiones de Dios que usted tiene en su mente o que yo puedo tener en mi mente. El conflicto aparece cuando la Biblia afirma solamente Jesús es la revelación de Dios, no hay otro. Entonces hay gente que dice, no, pero ¿cómo así que solo los cristianos creen tener la verdad absoluta acerca de que Dios es ese Jesús de ellos? ¿Y por qué no Buda? ¿Y por qué no el hinduismo? ¿Y por qué no todo ese poco de visajes raros que hay en la tierra? Y es interesante saber que hay una cosa que el cristianismo ha hecho que ninguno ha podido hacer, y es que la base evidente, como dice este versículo, la base evidente de nuestra fe es el hecho de que Jesús resucitó. En eso reposa la base sólida del cristianismo. Y es interesante ver que no solamente personas eruditas, cristianas o evangélicas, sino gente que ni siquiera cree en Dios, al analizar los textos del Nuevo Testamento, como coger cualquier libro de griego antiguo que sin cuestionar su autenticidad, porque la verdad usted coge un libro en la universidad de cualquier mechudo y usted no duda, ¿será que esto sí lo escribió Aristóteles? Usted no duda de eso, ¿cierto? No lo duda para nada. Uno acepta, digamos, que cierta literatura antigua y clásica ha venido siendo depurada y comprobada por aquellos que estudian una cosa que se llama la crítica textual. Entonces, más o menos que un libro es reconocido, como lo es el Nuevo Testamento, puede estudiarse de manera seria sin dudar de su autenticidad. Entonces, cuando un erudito que no es cristiano, muchos no son cristianos, examina el Nuevo Testamento y dice, definitivamente los cristianos tienen una base muy sólida en la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús tiene muchos aspectos que son poco obvios y poco probables también. Lo primero es que, como yo he contado muchas veces, imagínense el panorama de la familia de Jesús. Imagínense el panorama de la familia de Jesús. Que su hermano, en el caso de Santiago, por ejemplo, que fue su hermano, no creía en él. La familia de Jesús no creía en Jesús. De hecho, una parte de su familia, cuando él dijo que era Dios, trataron de apedrearlo. Eso está en Lucas 4, si mal no recuerdo. Trataron de apedrear a Jesús porque dijo que era el Señor. Y pues claro, usted se imagina que en la casa suya saliera un hijo suyo diciendo, no, es que yo soy Dios. Usted dice, vaya a la losa más bien, en vez de estar diciendo bobadas. ¿Usted diría eso o no?
O usted le diría, le prendería una velita y, ay, sí, Señor, ¿qué hago, mi siervo? Mi Señor, ¿qué hago, mi siervo? Qué hago, mi ciela? No, usted diría que se chifló, ¿no? Y eso le pasó a la familia de Jesús. Pero la resurrección cambió la vida y la óptica de ellos. Yo creo que muchos de ellos no creyeron nada hasta la resurrección. El caso de Santiago, por ejemplo. Santiago, sí, él seguía a Jesús y fue porque era su hermano y demás, pero solo hasta la resurrección es que él desarrolla un ministerio y se vuelve finalmente el pastor de Jerusalén, porque claro, dijo, no, mi hermano sí decía que era Dios, pero ahora resucitó. Y la resurrección tiene varios aspectos que no les voy a decir hoy acá porque esto no es una clase teológica. Solo quiero que usted y yo nos llevemos la certeza de que confiamos en un Dios que nos ha dado evidencia, como dice el versículo 10 que estamos estudiando hoy. Ha sido evidente lo que pasó. Lo que pasó es que Cristo resucitó y hay varias razones. Por ejemplo, si quiere estudiar más, puede estudiar el tema de la tumba de José de Arimatea, que era parte del mismo grupo de judíos que conspiró para asesinar a Jesús. Y él prestó la tumba ahí como, ay ya, metan ese man allá antes de que esto se nos vuelva un ícono acá y una revolución, una revuelta. Así que es muy difícil que los discípulos hayan podido acceder a la tumba privada con seguridad privada de un hombre importante del judaísmo que le interesaba era que no se hablara más de Jesús. Otro asunto es la evidencia de la tumba vacía que Pablo narra en 1 Corintios 15, cómo se apareció a unos, a otros, y que es evidente la tumba vacía a través de textos como los de Flavio Josefo y demás historiadores, que usted puede andar más en eso. Pero lo que más me asombra a mí es la decisión de aquellas personas que lo siguieron y que dieron todo, incluso sus propias vidas, por algo que si fuera una fábula, pues de ninguna manera se habrían entregado de la manera que se entregaron. Eso a mí me ha parecido a lo largo de los años de mi vida cristiana algo impresionante, porque precisamente esos mismos discípulos fueron los que describieron, ellos no idealizaban a Jesús realmente. Si lo idealizaran no dirían cosas como las que conté ahorita, no dirían que la familia de Jesús no creía en Jesús, sino diría que todo el mundo que tocara a Jesús se convertía a Jesús. No, ellos, digamos, tenían una honestidad en su escritura y decían, pues la familia no creía. Y luego ellos tener que soportar, muchos de ellos, finales de torturas y demás, cuando era tan sencillo zafarse de ese malestar y de tanta persecución, simplemente diciendo, no, mentiras, era una broma. Entonces, bueno, esas y otros más son argumentos que hoy en día, 2000 años después, podemos tener casi la misma certeza que tuvo aquel que vivió con él y lo vio morir y lo vio resucitado luego. Usted y yo podemos tener casi la misma certeza. Y esa evidencia, digamos que ha recorrido todos estos siglos, 20 siglos ya, a través de la herramienta que es el Evangelio. Cuando usted y yo nos reunimos acá, nos reunimos a escuchar el Evangelio. La buena noticia de que usted y yo somos pecadores. Uy, ¿eso es una buena noticia? Sí, pues hasta ahí todavía no es buena noticia, hasta ahí es una muy mala noticia. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la condenación, que no hay justo ni a uno, dice Romanos 3. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted y yo tenemos algo que es inicialmente una muy mala noticia, y es que usted no hace parte de las personas que clasifican para ser salvos, ni usted ni yo. Y la buena noticia es que Dios proveyó a través de Jesús, de su muerte y de su resurrección, que fue evidente hace 2000 años, y que hoy en día, si usted quisiera quemarse las pestañas, pues podría también indagar. Usted, a través de esa evidente muestra de amor de Dios hacia el hombre, usted puede hoy también encontrar la buena noticia de salvación, que es empezar a llevar una nueva vida en Cristo. Pero esa vida en Cristo, voy a cerrar este tema con lo que empecé, que es algo que no dije yo ni enseño yo, sino que enseñó Nana el miércoles. La evidencia de ese llamamiento es que usted lleva una vida separada. Si usted dice, sí, yo creo en Dios, pero pues yo solo creo en Dios, incluso asisto de vez en cuando a la iglesia, pero yo no vivo para Cristo. Si usted dice, yo no soy una persona
que realmente determino cada decisión de mi vida basado en lo que el Evangelio del que están hablándome en la iglesia, del que está hablando la Biblia dice, entonces usted es alguien que es profesante, o sea, usted profesa, usted dice con su boca, pero que realmente su corazón no ha sido entregado a Cristo. Entonces yo pregunto hoy, ¿quiénes quieren llevar toda su vida realmente como personas separadas para Cristo y que confían plenamente en la evidente muestra de amor que el Padre tuvo con el ser humano? Yo quiero. ¿Usted quiere también? La buena noticia, y por eso es una muy buena noticia, es que si usted quiere, Dios no lo va a rechazar. No importa usted qué haya hecho. El asunto que explicaba Ana, que es muy chévere, es que no depende de las obras. De hecho, así usted ya camine con Dios, ni siquiera eso hace que usted dependa de sus propias obras. Porque donde dependiéramos de nuestras propias obras seríamos un completo desastre. Lo chévere de la buena noticia es que tiene una garantía ahí pegada a ella. Y es que la garantía dice que depende desde el Señor. Filipenses 1:6 dice que estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, Él mismo, no usted, Él mismo se encargará de perfeccionarla hasta el día que Cristo vuelva. Lo único que usted tiene que hacer es la otra parte de la verdad que debemos aceptar. La otra parte es, debemos decidir. Cuando uno habla de decisiones acerca de seguir a Cristo o no, a veces se piensa solo en personas que por primera vez escuchan el Evangelio. ¿Hay alguien acá que por primera vez escuche este mensaje cristiano? No, ¿verdad? Y se tiende a pensar que es solo para nuevos, pero la decisión tenemos que tomarla cada día. Cada segundo yo tengo que decir, bueno, ¿hoy qué voy a hacer? Hoy voy a hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Cada momento en que tengo que tomar una decisión acerca de lo que voy a hacer con mis finanzas, lo que voy a hacer con mi vida emocional, lo que voy a hacer con mi esposa, con mis hijos, etcétera, etcétera, es un momento de decisión que va a evidenciar si he recibido o no ese llamamiento santo. Es fácil, ¿cierto? La teología detrás de eso puede ser muy complicada, pero la práctica es muy sencilla. ¿Cierto que es muy sencilla? No sé, yo sigo preguntando así, ¿qué tal se me forme lo de la pesadilla? Es muy sencilla. Usted dice, hoy voy a obedecer a Cristo. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y lo que está diciéndole Pablo a Timoteo acá es recordándole eso, para que Timoteo sepa que lo que él tiene que seguir haciendo no es nada nuevo ni nada diferente. Imagínense que Timoteo diciendo, y ahora Pablo está por allá en la cárcel, y ahora ¿a quién le digo que me dé la charla? Y ahora ¿quién le digo que me mande el bosquejo para poder predicarle a estos manes? Lo que está diciendo Pablo es, esto fue tan evidente y la herramienta sigue siendo la misma, que simplemente Timoteo ahí es que seguir usando, como le escuché decir a un predicador hace muchos años, el viejo evangelio de Jesucristo. Es un viejo evangelio, no hay que añadirle nada, no hay que quitarle nada, simplemente hay que seguir creyendo en él. ¿Quiénes dicen amén? Como la mitad. La otra mitad espero que no sean de los del tinto, sino que realmente digan, yo de verdad, aunque no dije amén duro porque no me gusta boletearme, siempre los predicadores preguntan y uno maneja bajo perfil. Aunque si usted está pensando eso, pues lo importante es que usted empiece a obedecer, que usted diga, ¿qué es lo que yo hasta el día de hoy vengo recibiendo en mi vida y aceptando en mi vida que no proviene de una instrucción de parte de Dios, sino que proviene de mi propia sabiduría o de que yo me siento muy Superman? ¿Listo? Cierre sus ojos ahí donde está. Inclinemos nuestro rostro, es una cuestión no mística, sino para que no se distraiga. Y podamos orar juntos. Y si usted realmente siente que necesita ser parte de aquellas personas que han recibido un llamamiento santo, y usted dice, yo de verdad anhelo tener una vida santa, dígale con sus propias palabras al Señor eso. Pero no solo acá, sino hoy se va a ir a su casa y se lo va a seguir diciendo. Y hoy se va a acostar y mientras se va a acostar va a decir, Señor, no he podido dejar de pensar en ti, no he podido sacarte de mi mente, esto es peor que como cuando me enamoré de la Yurani. Yo quiero, Señor, pensar que esto que me está pasando es una cosa que tú me estás enamorando. Y cuando usted se levante por la mañana, usted va a decir, quiero un tinto, pero quiero tomármelo sabiendo que Jesús está acá y que Él me ha dado una vida santa. Y cuando se meta a la ducha, usted va con voz desafinada a cantar una canción para Él y se la va a dedicar porque ahí nadie lo escucha.
Y así va a llevar su vida a una vida de separación y una vida santa para Él. Llevar una vida santa no es que tantos rituales usted hace en la iglesia. Llevar una vida santa es eso, es preguntar, ¿y qué hago ahorita? ¿Qué hago cuando me vaya para el trabajo? O si estoy desempleado, Señor, ¿cómo consigo trabajo? Pero yo quiero es ir contigo a hacerlo. Y en eso consiste una vida de separación. Así que dígale con sus propias palabras, Señor, yo hoy te doy gracias por tu viejo evangelio. Gracias porque a través de hombres piadosos y hombres que han incluso sacrificado sus vidas en muchas ocasiones, ese evangelio se ha preservado, aunque muchos hoy en día y a lo largo de la historia han tratado de tergiversarlo, han tratado de dañarlo, han tratado de contaminarlo, y como vemos hoy, Señor, un montón de gente predicando algo que no es el evangelio. Yo te doy gracias por aquellos que lo han preservado, Señor, que han sido parte de un eslabón de esa cadena que ha hecho que la buena noticia sea la herramienta a través de la cual podemos conocer la evidente muestra de amor a través de tu Hijo Jesús que nosotros tenemos. Hoy confiamos plenamente como hermanos reunidos acá en este auditorio en que Cristo vino a la tierra, era el Hijo de Dios, y que murió para que encontráramos en Él el perdón que hemos venido buscando, Señor. En Cristo Jesús sabemos, Padre, hoy confesamos con nuestra boca, confesamos que en Cristo yo encuentro el perdón por la terrible vida que he llevado. Hoy me veo a mí mismo como un pecador, Señor. Un pecador que no solamente merece tener pesadillas, yo merecería el infierno, Señor. Y aún así tú me tienes separado por tu mano, no por un mérito, no por lo que yo he hecho, Señor. Lo que yo he hecho es terrible, igual que todos los que están sentados acá, Señor. Pero creemos firmemente y fielmente en que así como Pablo encargó a Timoteo que use la misma herramienta, esa misma herramienta transformará nuestras vidas porque nos hará conocerte cada día más de una manera más personal. Hoy reposamos, Señor, en la certeza de la soberanía tuya, que tú escoges personas, pero también en la certeza de que cada paso que damos somos responsables de ello. Pero cada paso que damos de ahora en adelante, hoy tomamos la decisión, Señor, de que sea un paso de obediencia a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Por último, amigos, como una cosa de obediencia, ustedes saben que acá no separamos media hora, un sermón de media hora y luego otra hora de predicar acerca de la ofrenda o lo que sea, sino como un acto de obediencia que creemos que está en la palabra. En la carta a los Corintios, en el capítulo 9, si no nos cree puede verificarlo. Cada uno, conforme ha sido prosperado, separe cada primer día de la semana una ofrenda y tráigala, y que esa ofrenda sea una ofrenda que no sea como quien tiene necesidad, sino que sea con el corazón alegre, con el objetivo de decir, yo quiero dar de lo que Dios me ha dado. Yo reconozco a Dios como el proveedor de mi vida, y así como Él me ha prosperado mi vida, yo decido separar esto para la obra de Él, para que el reino de Él, para que el evangelio siga siendo predicado y demás. Así que tome su ofrenda si la trajo y preséntela delante de Dios, y vamos a orar por la ofrenda para que la pueda traer acá. Amado Jesús, gracias porque sabemos que tú eres nuestro proveedor. Gracias, Padre, porque así como describe Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 6, tú eres nuestro Padre que se ocupa de todo lo que nosotros necesitamos, aún antes de que nosotros siquiera pensemos en decírtelo. Tú ya te estás ocupando de esas cosas, y de cuántas más te ocupas, aun cuando ni siquiera caemos en cuenta de decírtelo. Por eso te damos muchas gracias, porque has cuidado de nosotros, has cuidado de nuestras familias, y hoy en un acto de obediencia, pero también de alegría de que tú hayas hecho eso, separamos una ofrenda y la traemos al alfolí, Señor. Y hoy damos con alegría, no como quien necesita, obedeciendo tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas cada familia representada a través de esta ofrenda, porque sabemos que son cohibiciones que ellos harán, sabemos que son cosas que ya no se van a comprar para ellos, sabemos que son cosas que significan un sacrificio que harán para poder obedecer tu palabra. Y te pedimos que asimismo la promesa que hay en tu palabra de que recibirán, de que todo aquel de lo que siembra eso cosecha, puedan recibir también, Señor, bendiciones abundantes en distintos aspectos, no solo en el económico, sino en la salud,
en, en, en la fraternidad familiar, Señor, en todas las áreas para las cuales necesitamos tu ayuda, Señor. Así te pido que mis hermanos puedan ver la mano tuya también en todas esas áreas, Señor. Hoy bendecimos su ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien no estaba viéndonos en streaming, bueno, todos pueden pasar a dejar su ofrenda acá